¿Cuánto dan gracias a Dios en esta mañana? Wow. Hay una atmósfera tan preciosa en este lugar. En esta atmósfera cualquier cosa puede suceder. No, pero con ese amén no va. Con esta atmósfera cualquier cosa puede suceder. Amén. Los muertos son resucitados, los enfermos son sanados, los paralíticos son levantados, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos escuchan. Hay palabra de revelación, hay palabra de vida. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios te trajo en esta mañana porque te quiere levantar a una nueva dimensión en el Espíritu. Lo recibido de su mano en esta mañana te vamos a dar. Hay una atmósfera, hay una atmósfera del Espíritu. Hay una atmósfera de rompimiento. Hay una atmósfera sobrenatural. Hay una atmósfera que cambia vida, que restaura matrimonio, que cambia los... pero aquí tiene que provocar rompimiento. Hay una atmósfera del reino. El cielo de Dios está aquí. Usted lo ha provocado. Si usted ha provocado el reino de Dios, va a recibir lo que usted vino a buscar. Alguien tiene que decir amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Le puede venir el gozo en un momento. Gracias, Jesús. Ahí está. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Laudale. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuánto dan gracias a Jesús? Pregúntale qué le pasó a Laudale ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sotorobacata ya basotene. Itanaman sotorobacata ya. Vamos, provoca. Etenemerebechita la bacata. Oshenda namaesina la cata. Itenerebexita namakata. Hay algo que está a punto de desatarse. Hay algo que está a punto de desatarse. Dije que hay algo que está a punto de desatarse. Pero es para los hambrientos en esta mañana. Es para los que tienen hambre y sed del reino de Dios. Sotonoma kendere bella. Itayaman sotonoro kendere. Itayaman sotarranda kayamae. Yemen tayamanza. Hay algunos que están diciendo, ¿y él qué está haciendo? No puede ser. Tienes que tener hambre y sed de lo sobrenatural. Hambre y sed del Espíritu Santo. Algo sucede. Algo sucede para los hambrientos. Va a haber un rompimiento, cielos abiertos. El cielo a la tierra. El cielo a la tierra. Que esta mañana yo siento en mi espíritu que las cosas que han estado estancadas, Dios va a comenzar a acelerar propósito, destino. Dios va a comenzar a acelerar salvación. Dios va a comenzar a acelerar salvación para la familia. Has estado pasando un ciclo de enfermedad. Hoy se rompe. Hoy se rompe. Hoy se rompe ese ciclo de enfermedad. Hoy se rompe ese ciclo de miseria. Hoy se rompe. Gracias. Quiero agradecerle a Dios. Quiero agradecer al Espíritu Santo por su amor y su misericordia para con nosotros. Agradecer a nuestros padres espirituales por este momento, esta oportunidad. Amén. Buscamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 14. Romanos 14, 17. Siga en comunión. Siga con la expectativa de que algo va a suceder.
¿Sabe qué significa la palabra expectativa? Creer que algo está a punto de suceder. ¿Cuántos están en expectativa en esta mañana? Oh, diga, yo estoy a la expectativa. Diga, yo estoy a punto de recibir algo. Diga, algo está pasando en mi vida. Aunque no lo entiendo, pero yo sé que algo está ocurriendo aquí y ahora. Yo sé que algo en mi espíritu está ocurriendo. Dice la palabra Romanos 14:17. Dice la Biblia, porque el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios. Digo otra vez, el reino de Dios no es comida ni bebida. Diga conmigo, sino justicia, diga paz, diga y gozo en el Espíritu Santo. Le da el aplauso. Quiero en unos minutos, hay 6 principios en este poderoso pasaje acerca, diga conmigo, del reino de Dios. Y le puse por título a esta palabra para usted en esta mañana: principios del reino que cambian vidas. No, pero con ese amén, hermano. Principios del reino que cambian vidas. Amén. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el desierto, en el río Jordán, la palabra del Señor enseña que diga conmigo, los cielos se abrieron. Y dice la palabra que Juan vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma. Descendió sobre Jesús, el cual permanecía sobre Jesús. Amén. Después de ese momento, Jesucristo, dice la palabra, que comienza su ministerio. Amén. Él tenía un poderoso propósito por el Padre. Él dijo en una ocasión en Juan capítulo 4, yo he venido a la tierra, he sido enviado por el Padre para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos y que acabe su obra. Entonces, en ese versículo, Jesús deja diseñado el propósito y el por qué Él estaba aquí en la tierra. Cuando nosotros leemos también en Lucas capítulo 4 versículo 18, es parte del propósito cuando dijo el Espíritu de Dios está sobre mí, por cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y a predicar el año agradable de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí Jesús deja bien claro por el cual vino en la tierra. Pero cuando fue bautizado y fue, diga conmigo, fue lleno del Espíritu. Amén. Después dice la palabra en Lucas capítulo 4 que entró al desierto porque el Espíritu de Dios lo empujó al desierto. Y estuvo ahí 40 días, dice la palabra, batallando contra las fieras. Cuando habla de fiera, nos está refiriendo contra el mismo diablo, contra poderes satánicos. Cuando Jesús puso los pies a la tierra, cuando comenzó su ministerio, en ese momento comenzó una confrontación. Diga conmigo, una confrontación de reino contra reino. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Amén. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. El reino de los, dile acá a tu lado, el reino de los cielos hay que conquistarlo. Amén. El reino de los cielos hay que conquistarle. Dile acá a tu lado, en otras palabras, hay que fajarse. Amén. Pero dice la Biblia que la milicia, dice las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le da el aplauso. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el mensaje de Jesús fue acerca del reino de los cielos. Diga conmigo, el reino de Dios. Diga, el reino de Dios. Cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado,
hablando Jesús el reino de su Padre. ¿Qué es el reino de Dios? Diga conmigo, el reino de Dios. El reino de Dios, para los que les gustan aprender y están anotando, recuerde que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Amén. Entonces en este momento estoy enseñando. Diga conmigo, el reino de Dios. La palabra reino de Dios viene de la palabra basilía. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Significa, diga conmigo, gobierno. Diga autoridad. Diga poder. Diga dominio. Diga expansión. ¿Qué significa eso? Que Jesús, cuando vino a la tierra, vino a plantar un reino espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Israel humanamente pensaba que el Mesías iba a traer un reino natural de guerra de persona contra persona. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Dijo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo pediría a ángeles, mis servidores, para que pelearan por mí. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino viene de arriba. Yo lo que vine a hacer es plantar en la tierra el reino de los cielos. Diga conmigo, el reino de los cielos, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay miseria, donde no hay pobreza, donde no hay depresión, donde no hay odio, cansancio, divisiones, donde no hay nada de eso. Jesucristo vino a plantar el reino de su Padre aquí a la tierra. Donde sí hay dolor, donde sí hay tristeza, donde sí hay opresión, donde sí hay enfermedad, donde sí hay preocupaciones. Jesucristo vino a plantar el reino de Dios aquí y ahora. Vamos a darle fuerte el aplauso. Amén. Jesús vino a plantar el reino, diga conmigo, el reino espiritual. ¿Por qué el reino espiritual? Porque el reino espiritual gobierna y rige sobre el reino natural. Amén. Ahora, el reino de los cielos es el lugar donde Dios habita. Diga, el reino de los cielos es el lugar donde Dios habita, donde está su ciudad. Amén. Donde Él está sentado en el tercer cielo. El apóstol Pablo describe en 2 de Corintios capítulo 12. Él describe que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que vi en ese lugar cosa inaccesible, maravillosa, que no se puede entender con la mente humana. Y él fue arrebatado al tercer cielo. Si hay un tercer cielo, es porque hay un segundo y hay un primero. Ahora, quiero describir bien esto. Porque diga conmigo, el tercer cielo, diga el reino de los cielos. Ahora, una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. El reino de los cielos, le estaba describiendo, es donde está la ciudad de Dios, donde Dios habita, donde Él está sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Es, como dice la palabra, lugares celestiales. El segundo cielo son las regiones celestes. Una cosa es lugares celestiales y otra cosa es las regiones celestes. Diga conmigo, segundo cielo.
donde Satanás tiene su trono. Donde Satanás tiene su trono, donde domina y controla a los demonios y a los principados para que ejecuten venganza en contra de Dios en el humano. La perfecta creación de Dios. ¿Cuántos creen que somos la perfecta creación de Dios? Por eso, la lucha espiritual que usted y yo estamos enfrentando no la tienen los animales, no la tienen las especies de la tierra, no lo tiene la naturaleza, la tenemos nosotros porque nosotros somos criaturas espirituales. Y Satanás está luchando con toda su fuerza y con su ejército bien armado, según Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones. Hay un ejército bien armado. Ahora, este ejército que está en el segundo cielo, donde habita Satanás y tiene su trono, ejecuta venganza y da órdenes a los demonios para que atormenten el ser humano, para que estén enfermos, para que estén deprimidos, para que la iglesia esté dividida. Dice la palabra que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. ¿Cuántos creen que nosotros somos el reino de Dios? Y que somos habitantes del reino de Dios. Y que somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora, mire esto que es tremendo. Satanás tiene su reino bien organizado. Y sin embargo, a veces el reino de Dios se están peleando unos con otros. Y dice la palabra que un reino dividido, hablando del diablo, y hablando del reino de nosotros, no prevalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es el reino de Dios. Por eso usted y yo tenemos que fortalecernos en el espíritu. Amén. Porque la envidia no es de Dios. La envidia es del reino de Satanás. Es del reino de las tinieblas. El celo y la división no es de Dios. Es del reino de las tinieblas. Amén. La ansiedad, la tristeza, la depresión no es de Dios. Es del reino de las tinieblas. Ahora, en esta mañana le voy a enseñar cómo romper el reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios en nuestra vida. No, pero con ese amén, hermano. Y el primer cielo, donde están los astros, las estrellas, los planetas, etc. El reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios. Tengo que apresurarme ya. El reino de Dios es la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Repito, diga conmigo, el reino de Dios es la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando Jesús vino a plantar el reino de los cielos. Y Él dijo, mira, el reino de Dios ya está aquí. Donde está Jesús, está su reino. Donde está Jesús, está su reino. Donde está Jesús, hay libertad. Donde está Jesús, la ansiedad es desarraigada. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la extensión del reino de los cielos. Y si en el reino de los cielos no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay problemas, no hay situaciones, no hay persecuciones, no hay miseria, no hay hambre, no hay escasez. Cuando decimos venga a tu reino, estamos hablando, estamos sustituyendo la miseria de la tierra, la escasez de la tierra, los problemas de la tierra, las situaciones de la tierra, y estamos plantando el reino de Dios. El reino de los cielos está aquí. Entonces, cuando el reino de los cielos está aquí, el reino de Dios,
ahí está el milagro, la sanidad, la liberación. Pero alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que hablar las promesas de Dios. Donde está el reino de Dios, hay promesas cumplidas. Hay rompimiento, hay cielos abiertos. Ahí está tu sanidad, ahí está tu milagro, ahí está tu aceleración. Le da fuerte el aplauso. El reino, diga conmigo, el reino de Dios es una verdad, es la verdad eterna que transforma el corazón y la vida de una persona aquí en la tierra. Anótelo eso. El reino de Dios, levanta tu mano, diga conmigo, es la verdad eterna. No es una verdad eterna, es la única verdad eterna. Ahora, por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la única verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús era la única verdad eterna aquí en la tierra. La única, diga conmigo, la única verdad eterna aquí en la tierra. En otras palabras, Jesús era el representante, el embajador de Dios en la tierra de los cielos. Ahora, diga conmigo, el reino de Dios. Está el reino de Dios, el reino de Dios. Diga el reino de los hombres, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino de las tinieblas. Todos esos reinos se rigen y tienen que hacer la voluntad del único reino que prevalece. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso, si yo tengo el reino de Dios, yo no tengo que preocuparme por los minerales. No tengo que preocuparme por el reino mineral, el oro, la plata, la joya. No tengo que preocuparme porque mi reino es el dueño del oro y de la plata. Por eso no voy a preocuparme, porque si tengo el reino de Dios, lo tengo todo, lo abarco todo, me expando todo. En el nombre de Jesús, donde no hay miseria, viene a mis manos la prosperidad. Dios tiene controlado todos los reinos de este mundo. Entonces el reino mineral tiene que someterse al reino de Dios. El reino de los hombres tiene que someterse al reino de Dios. El reino vegetal tiene que someterse al reino de Dios. El reino animal tiene que someterse al reino de Dios. Y el reino de las tinieblas tiene que someterse al reino de Dios. Dije que tiene que someterse al reino de Dios. Hoy va a ser desarraigado de este lugar el reino de las tinieblas. Porque hay uno más fuerte. Hay uno más fuerte. Dice la palabra. Dice la palabra de Dios que cuando un reino, el hombre fuerte está en su palacio armado, dice la palabra, y en paz tiene todo lo que posee, hasta que llega un reino más fuerte que él. Dije, hasta cuando llega un reino más fuerte que él. Si el reino de las tinieblas ha estado dominando en tu vida, tu matrimonio, tus recursos, tu sanidad, tus milagros, la salvación de tus hijos, todo ese reino tiene que someterse al reino de Dios. Y si los espíritus de las tinieblas han estado reteniendo tu milagro, hoy ha llegado uno más fuerte.
Dije que hoy ha llegado uno más fuerte. Dije que hoy ha llegado. Él está aquí. Uno más fuerte. Uno más fuerte. Uno más fuerte. El diablo tenía en paz todo lo que poseía. Mis recursos. Mi matrimonio. Mi hogar. Mi finanza. Mi casa de paz. Lo tenía poseído. El hombre fuerte estaba en paz hasta que llegó alguien más fuerte. Dije hasta que llegó alguien más fuerte. Es el reino de Dios. Le da fuerte el aplauso. Dale fuerte el aplauso. Cinco minutos más. ¿Cuántos en esta mañana van a reemplazar el reino de las tinieblas? Porque todo reino tiene que someterse al único reino de la verdad, al reino eterno. Todo, dice Jesús, está bajo mis pies. Amén. Voy. En Mateo capítulo 6, versículo 10. Jesús enseñó a sus discípulos a orar al Padre diciendo: venga tu reino, y que se hiciera su voluntad. Diga conmigo: el reino de Dios es su voluntad, la voluntad del Padre, hecha aquí en la tierra, para experimentar una total libertad. En otras palabras, cuando proclamamos el reino de Dios y lo establecemos, usted y yo experimentamos una total y completa libertad. Donde está, en otras palabras, donde está el reino de Dios hay libertad. Y Jesús dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: donde estoy yo, diga conmigo, el reino de Dios. Diga: el reino de Dios hay libertad. Si tienes alguna atadura, el reino de Dios está aquí. Si tienes alguna preocupación, el reino de Dios está aquí. Yo siento en mi espíritu que hoy Dios va a traer un rompimiento sobrenatural. Dije que hoy Dios va a traer rompimiento sobrenatural. Van a haber libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Cárceles se van a abrir. Amén. Dije que cárceles se van a abrir. Las puertas de la cárcel se van a abrir. Las ataduras se van a ir. Las enfermedades se van a ir. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está aquí. Alguien tiene que gritar. Vamos, alabanza. ¿Dónde está? Ve. Mira que está a tu lado. ¿Dónde está el reino de Dios? Diga: donde está el reino de Dios hay libertad. Donde está el reino de Dios hay libertad. Donde está el reino de Dios hay sanidad. Donde está el reino de Dios, las preocupaciones son desarraigadas. El reino de poder está. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí y ahora. Aquí y ahora. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Cuánto dicen gracias, Jesús? Jesús enseñó, así puesto de pie, Jesús enseñó a orar a los discípulos: Padre, venga a tu reino.
Alguien tiene que levantar las manos y decir: Padre, venga a tu reino. Padre, venga a tu reino. Cuando decimos Padre, venga a tu reino, estamos diciendo que el reino de Dios está por sobre todas las cosas. Vamos, levanta tu mano y diga: el reino de Dios está por sobre todas las cosas. Diga: por sobre toda enfermedad. Diga: por sobre toda maldición. Diga: por sobre toda miseria. Diga: el reino de Dios está por sobre todos los problemas. El reino de Dios está por sobre toda la miseria, la pobreza, la escasez, la división. El reino de Dios está por sobre todo odio, por sobre todo resentimiento, por sobre todo desastre. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí ahora, aquí ahora. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí. Diga: Padre, haz tu voluntad en mi vida, en esta tierra, en esta ciudad, en mi nación, como es en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios es su voluntad hecha aquí en la tierra para experimentar una total libertad. Diga: ¿cuántos quieren libertad? Ahora, si me someto al gobierno de Dios, experimento una total libertad en todas las áreas. ¿Cuánto lo quiere? Pero si me someto al gobierno del reino, no podemos experimentar total libertad en un área de nuestras vidas si esa área que nos está afectando no la sometemos al gobierno de Dios, que lo abarca todo. El gobierno de Dios lo abarca todo. Pero Él va a someter el área que nosotros le entreguemos. El poder es suyo. La decisión es de nosotros si decidimos, valga la redundancia, entregarle cada área de nuestra vida a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Anote esta. Mientras más independiente yo quiera estar de Dios, o separado, independiente, hacer mi propio reino, me estoy alejando del reino, que es el que trae mi libertad. Mientras más independiente soy, más atado voy a estar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si estoy sometido totalmente bajo el dominio del reino de Dios, nada me será imposible. Diga conmigo: nada me será imposible. Por eso, si el reino de Dios, diga conmigo, si el reino de Dios está en mí, voy a avanzar. Diga: seré indetenible. Diga: voy a avanzar. Diga: seré indetenible. Diga: con el reino de Dios yo voy a saltar los muros. Diga: con el reino de Dios ejército voy a derribar. Diga: con el reino de Dios a mi favor seré indetenible. Recibiré sanidad, recibiré mi milagro, recibiré mi liberación. Alguien dígame.